Muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes, señorías. Miren, confieso que cuando mi grupo parlamentario me encargó la tarea de defender el posicionamiento en esta PNL de educación especial, hubo en mí dos sentimientos. Por una parte, de alegría, porque me daban la responsabilidad, como digo, de poder hacer una defensa sobre la educación especial. Y por otra parte, de miedo por no poder estar a la altura de lo que necesitan las familias, de lo que necesitan los niños y niñas de educación especial. A lo largo de estos días yo preparé una intervención técnica en la que hablaba de la Ley CELA y de lo que supondría de hacerse efectiva en los centros de educación especial y para las familias. A lo largo de estos días tenía esa zozobra, ¿no?, que produce el no saber si eso es realmente lo que quieres decir o no es lo que quieres decir. Mi compañero del Partido Popular ha hecho una exposición y ha hecho un relato de lo que es la educación especial y lo que significa la educación especial, cómo por la gatera nos están metiendo medidas que no benefician para nada a los niños y niñas con discapacidad intelectual, y ha hecho una exposición bastante técnica y la he expuesto aquí, yo creo que contundente, de lo que es la educación especial. Como les digo, yo tenía esa zozobra porque no sabía exactamente cómo enfocar esta intervención. Y lo que no quería era quedarme luego con las ganas de no haber hecho la intervención que los niños y niñas con discapacidad intelectual necesitan. No haber hecho la intervención que los padres están esperando y no haber hecho la intervención que los docentes esperan de nosotros, de ciudadanos. Cuando uno conoce la educación especial bien y sabe de lo que está hablando, ya les digo que aparecen muchas ideas, ya les digo, esas ideas técnicas y otras ideas que son de piel. Y yo mi intervención, como les digo, tenía una mucho más técnica que la he dejado, está ahí encima de la mesa, y me he traído una hecha a mano con lo que para mí es la educación especial y con lo que me han trasladado los padres y madres de niños con niños con necesidades educativas especiales y con lo que quieren que diga hoy en este atril. Y eso es lo que voy a hacer. Digo, mire, podemos debatir y podemos hablar de proyectos pedagógicos, podemos hablar del entorno, podemos hablar de comunidad educativa, podemos hablar de propuestas, podemos hablar de proyectos curriculares, podemos hablar de la disposición cuarta, famosa, donde en 10 años los centros de educación especial desaparecerán todos. Podemos hablar de cómo se vulneran los derechos fundamentales de los padres y madres, y ustedes dirán que esto es una barbaridad, pero es así, de los padres y madres con niños con discapacidad a elegir la educación que quieren para su hijo. Y eso está recogido en el artículo 27.3 de nuestra Constitución, esa que se está pisoteando y retorciendo para llegar a donde queremos, para instalarnos a todos nosotros en ese pensamiento único de los que muchos de nosotros estamos huyendo. Y podríamos hablar también de cómo se piensa traspasar esos 8.000 alumnos, por ejemplo, en Andalucía, que están en esos centros de educación especial, cómo se piensan trasladar a la escuela ordinaria sin medios económicos, porque les recuerdo, señorías, que ni siquiera el Gobierno central tiene un presupuesto que sostenga y que avale esto. Y también podríamos decir que cómo se hacen este tipo de planteamientos en una ley educativa, que lo que necesita es el consenso de todos. Ciudadanos, pedimos de verdad que hablemos y que tengamos ese pacto educativo. Ustedes no, ustedes, señorías del Partido Socialista y señorías de Adelante Andalucía, por la parte que les toca, porque sus jefes, por decirlo de alguna manera, son de Podemos y son los que cogobiernan con el Partido Socialista. Me gustaría que ustedes, cuando hagan su exposición, me digan cómo se traspasa sin esos medios. Y me gustaría que también me dijeran si en algún momento, cuando se ha estado gestionando esta ley, se ha pensado en las personas con discapacidad intelectual y en sus familias. Miren, por esto de que les digo que esta PNL le quería poner piel, voy a hablar en primera persona.
En primera persona porque tengo que agradecer a una personita que ahora tiene 28 años, que fue la que me arrancó y me llevó al Centro Público Jean Piaget a que conociera de primera mano la educación especial y el trabajo que se hace en los centros de educación especial. Para no hablar de ninguno, voy a hablar de mi hijo Jesús. Y a ti es al que te debo que hoy esté aquí defendiendo lo que es la educación especial. Así que, hijo, esto va por ti. Va por ti y por todos tus compañeros, que sois los que me habéis hecho venir hasta aquí. Miren, yo llegué a ese Centro Público de Educación Especial porque en aquel entonces los EPOE me dijeron que mi hijo tenía que ir a un centro de educación especial. Yo llegué, les confieso, con mucho miedo, con un niño con 7 años, con mucho miedo, a ese Centro Público Jean Piaget, al que hoy no solamente estoy ligada, sino que tengo un sentimiento de hermandad con ellos que nunca voy a dejar atrás. Y llegué con mucho miedo, porque no sabía qué era lo que me iba a encontrar y además pensaba que lo mejor para mi hijo era la educación en un centro normalizado. Craso error por mi parte. Un niño que no se mantenía en pie, un niño que no tenía lenguaje, un niño que no comía, un niño que además no tenía ninguna atención porque claro, esa frustración que tenía porque no podía comunicarse, nada le hacía fijarse en lo que tenía alrededor. Un niño que tenía en algunas ocasiones conductas disruptivas, precisamente por esa falta de lenguaje y por esa falta de comunicación que tenía, se sentía frustrado. Una persona que no tenía amigos, una persona que en definitiva necesitaba de una intervención integral. Cuando llegué allí me encontré con una familia, me encontré con unos docentes altamente cualificados, me encontré con unos educadores que se creían de verdad la potencialidad que tenían todos y cada uno de los alumnos. Miren, a los 2 años, Jesús comía, Jesús se mantenía derecho, Jesús tenía un lenguaje alternativo, Jesús tenía amigos y Jesús estaba lleno de vida porque todo lo que había le importaba. Y yo le hago una pregunta al Partido Socialista y Adelante Andalucía y me gustaría que luego me la respondieran aquí. Miren, señorías, ¿con esto quieren ustedes acabar? ¿Con el derecho que tienen los niños y niñas a estar en entornos donde se hagan intervenciones pensando en ellos y solamente en ellos? ¿Con eso quieren acabar? A mí me gustaría que luego en sus intervenciones me contestaran con la misma verdad y lealtad con la que yo me estoy dirigiendo a ustedes. Yo hoy he contado en primera persona para no hablar de nadie. Entonces, quiero que ustedes sean lo mismo de sinceros que yo he sido hoy aquí. Hoy me he abierto en canal. No tendría por qué haberlo hecho, pero me da miedo, me da pena y además me indigna que queramos café para todos. Las personas con discapacidad necesitan nuestro respeto y consideración, y sus familias también. Las personas con discapacidad necesitan entornos donde ellos puedan desarrollarse ampliamente, entornos en los que puedan aprender ese diario vivir, donde puedan acceder en igualdad de condiciones al mundo. Y solo allí es donde lo pueden encontrar. Podría hablarles también de que Ciudadanos, fíjense si creemos en la educación especial, que el mayor presupuesto de la historia en Andalucía lo ha puesto el consejero Imbroda al frente de la Consejería de Educación. Y podría también hablarles de la apuesta personal de todos mis compañeros por la educación especial. Pero, como les digo, me gustaría que me contestaran y que me contestaran con sinceridad si la exposición que he hecho de motivos en esta PNL y la defensa que he hecho de esta PNL en este atril, como les digo, abriéndome en canal, ustedes me la pueden rebatir y me pueden decir y hablamos de inclusión. Mire, en Ciudadanos vamos a defender siempre la educación mixta, la inclusiva, pero también la específica. Y quiero que les quede claro, no piensen que nosotros estamos hablando solamente de una educación. Estamos defendiendo la inclusiva y también la específica. Y los invito a que me rebatan
todas y cada una de las palabras que yo he dicho y que me contesten con sinceridad. ¿Van a acabar con los centros de educación de